Buenas tardes, profe. Nuestro tema es toxicodinamia y mi equipo está integrado por Cuello Bando, Jonathan de Jesús, Ruiz Grajales, Urge Antonio, Toby Hernández, Rosa Erika, Villalobos Abarca, Diego Alejandro y Alessandra García Nucamenti. La siguiente, por favor. ¿Qué es la toxicodinamia? Se denomina toxicodinamia a la tercera fase de la acción tóxica de las sustancias químicas y se refiere al modo de acción o mecanismo de interacción molecular de la sustancia original o de sus metabolitos con los sistemas biológicos del huésped, a partir de las cuales se producen efectos tóxicos. Bueno, la toxicodinamia es el estudio de la manera en que los agentes químicos ejercen sus efectos en los organismos vivos y permite el siguiente. En interés de la toxicodinamia, el conocimiento de la toxicodinamia nos permite comprender las alteraciones que se producen a nivel bioquímico y estimar la probabilidad que tiene una sustancia química de provocar efectos adversos en el organismo vivo. Otro punto es aplicar pruebas diagnósticas e interpretar los datos aportados por la toxicología descriptiva. Igual establecer procedimientos para prevenir o contrarrestar los efectos tóxicos y proponer un tratamiento adecuado en caso de intoxicación y estudiar el desarrollo y uso de un antídoto. Buenas tardes. Pues como bien decía, ¿no? La toxicidemia va a ser otro paso más para poder saber ese proceso de intoxicación cuando normalmente los humanos se intoxican con cualquier sustancia tóxica para ver qué podemos llegar a hacer cuando esto pasa. Y también pues hay que entender que esta toxicodinamia va a estar estudiando lo que es las vías de tanto de entrada como de excreción y qué proceso va a ir llevando, ¿no? El proceso de transporte y transformaciones que experimenta el tóxico desde la superficie epitelial de contacto hasta llegar a los órganos en los que se almacena y en los que causa lesiones. ¿A qué se refiere? Es que cuando un tóxico normal, ya sea en polvo o, bueno, cualquier tóxico vaya, que por un tiempo determinado se esté intoxicando uno, normalmente va a tener repercusiones porque puede haber un almacenamiento en una parte del cuerpo y esto puede lograr a tener complicaciones, lesiones más después, ¿no? Enfermedades. Por conveniencia, para facilitar su estudio, se considera que consta de 4 pasos. 4 pasos que sería absorción, distribución, metabolismo y excreción. Este proceso en la toxicodinamia se va a conocer como las siglas de ADME. Lo que hay que entender en este esquema es de que las vías de entrada del cuerpo siempre van a existir, bueno, hasta la actualidad se conocen 3, podría haber más, pero pues en el momento no se conoce. Este, la primera sería la dérmica a través de la piel, la segunda sería la digestiva a través de lo que nosotros estemos consumiendo en ese momento, o sea, llevándonos a la boca, y la respiratoria, que es la causa que pues digamos podría decirse más frecuente, porque pues hoy en día los tóxicos bueno, más que nada, podríamos decir que la mala calidad del aire también es un tóxico que normalmente estamos respirando todos los días y pues eso con el tiempo puede tener complicaciones. Por eso podría decir que es la más frecuente. Hay que entender que estas vías de entrada van como a dependiendo de la vía de entrada a la cual el tóxico entre, pues va a ser más rápido. Entonces, bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Primeramente, debemos, digamos que un tóxico, ¿no? Va a entrar por la vía digestiva, algo que consumimos. Bueno, primeramente va a empezar el proceso de absorción, ¿no? Este proceso de absorción va a ser que al momento que nosotros lo estemos consumiendo, bueno, es tóxico, nos va a hacer daño,
va a empezar, ese tóxico el cual se absorbió por medio de los alimentos, va a empezar a distribuirse por diferentes lugares. Y aquí es donde empieza la otra fase, que es la distribución. Una vez que se ha producido la succión del tóxico, como bien lo mencioné, la sangre lo va a empezar a distribuir. Sabemos que la sangre tiene proteínas de transporte. Entonces, este flujo sanguíneo lo va a llevar tanto a los pulmones, riñones, cerebro, hígado, corazón, etcétera. Además que va a llegar también a tejidos que tienen menor flujo sanguíneo, por ejemplo, los músculos, y por último se produce una llegada más lentamente de forma acumulativa a los huesos y al tejido adiposo. Como bien sabemos que el metabolismo está en constante trabajo y este metabolismo es lo que lleva los nutrientes a donde nosotros los necesitamos. Pero ¿por qué no también podemos pensar que puede llevar un tóxico? Claro que puede. Se dice que la acumulación del tóxico hace que ésta sea capaz de prolongar sus efectos tras cesar la exposición al mismo, debido a la liberación progresiva del producto acumulado. El tiempo también es un factor muy importante. Dice, un tiempo de permanencia del tóxico en el organismo viene determinado por su vida media, que es el tiempo necesario para que la concentración del tóxico en el organismo se reduzca a la mitad. Esta capacidad de acumulación no es limitada, por eso es otra de las clasificaciones de sustancias químicas se realiza en base a esta capacidad, en acumulativos, no acumulativos y parcialmente acumulativos. Hay tóxicos que normalmente pueden ser muy dañinos para la salud y podrían caber en esta clasificación de que se pueden ir acumulando, ir haciendo complicaciones, daños. Pueden ser muchos que se pueden ir excretando por medio de las heces, por medio de la orina, y pues los parcialmente acumulativos, que por una parte son los que se excretan y por una parte son los que se quedan. Pasando a la siguiente parte del metabolismo, dice que la mayoría de los tóxicos en su contacto con el organismo sufren transformaciones a escala molecular, se producen por las reacciones químicas al entrar en contacto con las enzimas del cuerpo, que dan lugar a la formación de metabolitos, que por regla general son más hidrosolubles, lo que facilita su posterior eliminación. Después de esta transformación, los metabolitos resultantes se clasifican en inactivos. Es un metabolito de forma no tóxico. Toxicidad igual es la transformación que no ha alterado la capacidad tóxica del metabolito. Y la activación, ese quiere decir que el metabolito ejerce de forma activa la acción tóxica. A lo que se refiere con metabolito es de que esto se va a estar, los tóxicos que entren por medio de cualquier vía de entrada, eh, se van a estar metabolizando y eso es lo que va a llegar a donde tenga que llegar, ¿no? A donde tenga que acumularse. Bueno, y por último, la eliminación. Dice que este va a ser el último proceso para hacer la eliminación del tóxico y sus metabolitos por diversas vías. Como ya bien lo mencionaba, las vías donde más se puede eliminar es en lo renal, en la, bueno, la más frecuente sería lo renal, ¿no? Ya porque sabemos muy bien que el riñón tiene esa función. Pero también se dice que cuando el tóxico es demasiado volátil, también se puede eliminar por vía respiratoria. También, pues sabemos que hay otra vía de eliminación que son las heces, es la digestiva. Y también podría ser la secreción glandular. Conocemos que eh, cuando nosotros sudamos y en la saliva también, porque pues hay unas personas que normalmente pues se la pasan escupiendo y pues también podría ser una vía de excreción, ¿por qué no? También hay que darle un poco de importancia cuando una mujer está embarazada, normalmente puede pasar todo este tipo de tóxicos por medio de la leche materna y pues también podría ser una vía de eliminación, aunque estuviéramos intoxicando al niño, pues también contará como otra vía de eliminación del tóxico. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de los mecanismos básicos de de la toxicidad, dice que los tóxicos pueden afectar tanto a la estructura celular como a su función. Estas acciones
están interrelacionadas, ya que si se afecta la estructura celular, se afecta la función y viceversa. Dentro de la estructura celular habrá destrucción o muerte celular, lesiones en la membrana celular, daño en los orgánulos subcelulares, retículo endoplasmático, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, citoesqueleto y ADN. Y en la función celular habrán daños, por ejemplo, como la modificación de la permeabilidad de la membrana y la alteración de la reproducción. Bueno, y ahora le vamos a hablar sobre la clasificación. Acá podemos encontrar que hay tres grupos. La primera dice que son los mecanismos medidos por receptores, que serían las acciones, la acción específica. El segundo grupo dice que son los mecanismos no mediados por receptores. Acá serían las acciones específicas e inespecíficas. Nos dice que las acciones específicas pueden basarse en la interacción con pequeñas moléculas, como los iones o en la formación de quelatos. También nos habla sobre el reemplazo o sustitución constituyentes de las células por xenobióticos, como por ejemplo los análogos de bases úricas o de aminoácidos. En las acciones inespecíficas dice que se basan en la alteración de la permeabilidad de la membrana. Y el último grupo nos menciona que son habituales las reacciones de hipersensibilidad por contacto con sustancias tóxicas de forma repetida o la aparición de inmunodepresión asociada a la toxicidad del xenobiótico. Como por último punto son los ejemplos. Un ejemplo de mecanismo mediado por receptores es el malatión, pues el malatión es un tipo de insecticida o un producto empleado para matar o controlar insectos, que es un insecticida organofosforado, que esto inhibe a la col- acetilcolinesterasa. Eh, Eso quiere decir, eh, como a los glóbulos rojos, que es una enzima humana a las familias que se encuentran en los tejidos nerviosos y en los glóbulos rojos. Su función es hidrolizar o neutralizar al acetilcolina, que esto constituye a los glóbulos rojos un antígeno de llamados células. Aquí vemos que el malatión inactivo pasa a la oxidación, que son a los insectos rápidos, como por ejemplo el escarabajo tigre, o pasa a los mamíferos rápidos, que es el guepardo, por ejemplo, y en las hidrólisis el insecto lento, pues se podría el caracol el mamífero lento, el perezoso. Aquí podemos ver que el malaxón activo producen a los productos inactivos, que eso se traspasa a una hidrólisis. La siguiente, Erika. Un ejemplo de mecanismo no mediado por receptores por acción inespecífica es el tetracloruro de carbono. Aquí vemos que el tetracloruro de carbono se metaboliza por varios sistemas enzimáticos, como los monoflavolcinasas o por el citrocromo, que esto va produciendo por productos intermediarios que son radicales libres, que estos se metabolizan en más radicales, produciendo la peroxidación lipídica o las uniones covalentes a moléculas biológicas y la activación de enzimas de calcio dependientes, produciendo la muerte celular. Aquí podemos ver en esta imagen que el tetracloruro de carbono se va metabolizando por varios sistemas enzimáticos. Y pues
A estos productos, pues viene la producción lipídica, uniones covalentes, moléculas biológicas y activación de enzimas calcio dependientes que habíamos hablado de la muerte. La siguiente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su comprensión.